Ya explicamos en vídeos anteriores las 5 leyes biológicas descubiertas por el Dr. Hammer, alemán, merecedor de varios premios Nobel, información relevante que ha revolucionado todas las ramas de la ciencia. Este conocimiento nos posibilita entender el origen, desarrollo y finalización de todas las enfermedades, leucemia, artritis, neumonías, alergias. Todo está perfectamente explicado y demostrado con el método científico, reproducible, observable y comprobable al 100% de los casos. La relación psique-cerebro-órgano ha sido correctamente establecida y demostrada, siendo así que a través de un TAC, viendo una afectación en una zona concreta del cerebro, es sabida la fase, recordemos el carácter bifásico de cualquier programa biológico o enfermedad, en la que se encuentra la persona en el desarrollo de esa enfermedad a nivel orgánico y también cómo está viviendo el conflicto a nivel psíquico. Psique, órgano, cerebro. También, mirando solamente el órgano, se puede saber dónde está la afectación cerebral que la rige, en qué fase está y cómo se encuentra la persona con respecto a su conflicto, que como bien explica Hammer, para que se afecte un órgano, si no es envenenamiento, ha de ser un conflicto biológico, no psíquico, aunque se afecte la psique. Dime qué conflicto tienes y te diré qué imagen te está apareciendo en el cerebro y qué órgano tienes afectado. Dime el órgano afectado y te diré qué está apareciendo en el cerebro y qué conflicto tienes detrás, lo está produciendo. Dame un escáner cerebral y te diré qué tipo de conflictos tienes y qué órganos tienes afectados. ¿Me entiendes? Es decir, por cada uno de los vértices podemos llegar al todo. Si el señor lo que me trae es un problema de riñón, yo ya sé dónde tengo que buscar la imagen en el escáner cerebral, sé dónde va a salir, que es en el relé de riñón. Pero también sé el conflicto que está detrás del riñón. Si a mí me viene una señora con un problema de mama derecha y es diestra, y luego veremos ese lío, y es diestra, pues yo le digo que es un conflicto. Yo ya sé el conflicto que hay detrás y sé dónde va a aparecer la imagen en el cerebro. Un ejemplo concreto de conflicto biológico en torno a la boca sería la parte derecha de la boca, de la submucosa bucal, para ser más concretos. La parte derecha, no poder atrapar la presa, el objetivo, la tajada, el bocado, no poder poseer, adueñarse o conseguir algo. Y la hemiparte izquierda, no poder expulsar o deshacerse de un bocado. Ya sabemos que el cerebro del ser humano también puede interpretar las situaciones de manera simbólica o figurada, y no poder atrapar la presa podría ser no poder hincar el diente a una situación, a alguien con quien estamos en conflicto, y no poder expulsar o deshacerse de un bocado podría ser una situación de la que no me puedo deshacer o de una persona a la que le tengo rabia y no me puedo quitar de encima. En estos programas biológicos es donde surge la caries. Esta sería la explicación científica correcta. Doctor Carrillo. Eso es una caries. En la boca tenemos gérmenes. Cuando comemos cosas con azúcar o quedan restos de comida entre los dientes, estos gérmenes generan ácidos que van perforando el esmalte y hacen estos agujeros en los dientes llamados caries. Y por eso hay que cepillarse los dientes, ¿no? Exactamente. Al menos 2 veces al día. Y sobre todo... Los seres humanos vivimos conflictos biológicos arcaicos que compartimos con plantas y animales. Estas modificaciones nos han permitido adaptarnos y sobrevivir a situaciones de crisis, donde la psique es superada. Solamente en un 2-3% el individuo no sobrevive a estas modificaciones, y estos son los casos que se dan ya en la senilidad, también cuando se juntan varios conflictos a la vez que pueden interaccionar entre sí, o el conflicto sea de tan larga duración que la resolución posterior pueda ser fatal, caso por ejemplo del infarto de miocardio. Todo esto entra dentro de ese 2-3%, por lo tanto las estadísticas de muerte en el sistema actual de salud nos indica que la mayor parte de la gente que muere en los hospitales está muriendo por desconocimiento de estas leyes biológicas y aplicación de terapias que no tienen en cuenta lo que el cerebro está ordenando en ese momento, tratando a la naturaleza como si no supiera lo que hace, como descontrolada y maligna, aplicando una farmacología que se dedica a eliminar síntomas, haciéndonos creer que por quitar una sintomatología estamos curados y a salvo de una enfermedad o infección invasiva y oportunista. Pero no estamos viendo el peligro de la fiebre alta, la tos, el malestar tan desagradable que nos produce. Además, si no quitamos los síntomas, si no quitamos los microbios, nos pueden matar. Mira las plagas, las pandemias, no solo la actual, sino a lo largo de la historia. La peste negra, la lepra, la viruela, el sida, la malaria, el ébola, el sarampión que le ha salido a mi niño, el al que ha dado positivo mi tío y lo ha pasado fatal, la bronquitis que cursé el año pasado que me dejó hecha polvo, que tiene que decirme la 4ª ley biológica sobre el papel que desempeñan los microbios si no es infectar. Además, entonces, ¿cómo se explican los muertos causados por VIH, por la peste negra, la malaria,
el mismo sarampión, el tifus, el tétanos, la tuberculosis, la salmonela, ¿cómo se explica? Hasta ahora concebíamos a los microbios solo bajo la óptica de las enfermedades infecciosas, de las cuales se les hacía responsables. Como ya sabéis, los enemigos del cuerpo son innumerables. Virus y bacterias de todo tipo pueden causar enfermedades, unas veces graves, otras benignas, como el catarro. Esta manera de ver las cosas parecía evidente, ya que en todas las enfermedades infecciosas se encontraban siempre microbios. Pero a ver, ¿los microbios causan síntomas? Sí, por supuesto. ¿Están presentes en una enfermedad infecciosa? Claro. ¿Nos generan síntomas desagradables? Sí. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Hacia dónde nos llevan finalmente? A la luz de las 5 leyes biológicas, información que es superior a la que se nos enseña en la universidad actualmente. Gracias al sistema ontogenético de los microbios, la 4ª ley biológica, conocemos el papel que están desempeñando los microbios dentro de la enfermedad, de un programa biológico bifásico que tiene pleno sentido. La medicina convencional, al desconocer esta primera fase de toda enfermedad, de todo conflicto biológico, interpreta la actuación de los microbios que surgen en esta segunda fase bajo el paradigma de la infección oportunista, maligna y como enemigos de la salud, enemigos a eliminar, por los síntomas desagradables que nos producen, y parece lógico, ¿verdad? Recordemos que existen 4 capas embrionarias de las cuales surgen todos los órganos de nuestro cuerpo. Así pues, vemos cómo en los órganos que derivan del endodermo actúan siempre y solamente los hongos y las micobacterias. En el mesodermo antiguo, las micobacterias; en el mesodermo nuevo, las bacterias; y en el ectodermo, los virus. Sobre los virus hablaremos más adelante, puesto que hay toda una ciencia casi exclusiva de esto. Como jamás han sido aislados y purificados como entes biológicos independientes patógenos en el cuerpo humano, dentro, en vivo, lo vamos a denominar los microbios más pequeños, que son los que actúan en el ectodermo. En cada una de las 4 capas embrionarias actúan unos microbios concretos y específicos, y con una función concreta. Los hongos y micobacterias actúan en el endodermo y jamás en los órganos que derivan del ectodermo. Igual que las bacterias actúan en los órganos que derivan del mesodermo nuevo y jamás actuarán en órganos que derivan del endodermo. Como decíamos antes, en el ejemplo anterior, sobre el ectodermo, los órganos que derivan del ectodermo, si la medicina convencional neglige esta primera fase, no sabe que hay pérdida celular, cuando una situación te huele mal, entonces en la nariz, que es tejido ectodérmico, se pierden células porque, con la intención de agrandar el conducto para identificar mejor el olor del enemigo o de la situación, que cursa de manera asintomática. Este momento se obvia en la medicina convencional y una vez resuelto el conflicto, entonces actúan los microbios más pequeños, rellenando esa pérdida celular, que actúan en esta fase segunda, necesitan un entorno caliente, un edema, para trabajar y hacer su función de rellenado de úlceras. Y es por ello que aquí surgen los síntomas de estornudo, moqueo, y ese sería el sentido completo de la enfermedad vista desde el nuevo paradigma. Sin embargo, ya vemos cómo trata la medicina convencional estos síntomas sin conocer la primera fase asintomática y a toda costa eliminando síntomas y tratando a los microbios como oportunistas, infectivos, malignos y todo este lenguaje bélico que vemos que se usa actualmente en la medicina por desconocimiento de estas leyes biológicas.
¿Cuántas enfermedades recoge el virus VIH? ¿Cuántas enfermedades engloba la sintomatología SIDA? Entre ellas están la tuberculosis. Sabemos que la tuberculosis es una micobacteria que actúa en los órganos derivados del endodermo. Jamás un VIH supuesto, un virus, podría actuar en una capa endodérmica que no le corresponde. Los virus, entre comillas, actúan en el ectodermo, no en el endodermo. Así que no nos pueden decir que puede provocar una variedad de síntomas, da igual dónde, porque sabemos que cada microbio tiene su función específica en una capa embrionaria y en un órgano determinado. No todos los microbios valen para todos los órganos. Bueno, está incluido hasta el término asintomático. Ahora ya se puede dar positivo a cualquier virus siendo asintomático. ¿Por qué no hacen ahora mismo un test de ébola a toda la población? Seguro que saldríamos positivos, asintomáticos la mayoría. Ya explicaremos en qué consisten los tests, que es muy curioso. Entonces, si la medicina convencional obvia esta primera fase y estos programas biológicos, es normal que al ver microbios y ver unos síntomas piense que la persona está baja de defensas o que no tiene las suficientes como para haberse defendido de un ataque oportunista microbiano que surge en un sitio u otro al azar y que siempre es maligno. Y por supuesto son microbios que vienen del exterior y nos invaden en nuestro interior la sangre y tejidos que son estériles. Los muchísimo más pequeños son nuestros peores enemigos. Bacterias, virus, venenos, toxinas. He aquí algunos de los que hemos de combatir. Si nos instalamos en el estómago, produciremos una buena gastritis. Por la nariz me meteré y un buen constipado produciré. Créanme, no hay nada como una pequeña alergia para lastimar a la gente. Y una gripe. ¿Qué dirían de una buena gripe sazonada con fiebre? Pues yo digo que una intoxicación alimenticia es algo muy importante. Se introduce uno suavemente, se desarrolla sin problemas. Las defensas no pueden hacer nada. Es el órgano donde se forman las defensas de nuestro cuerpo. Y vuestro oficio será el más hermoso. Aprender a distinguir a nuestros amigos de nuestros enemigos. Y combatir y destruir a estos últimos. Segundo. Estos son virus de todas las clases. Necesitan utilizar las células del cuerpo humano para reproducirse. Así que las invaden y las destruyen. Producen enfermedades como la gripe, el sarampión, las paperas, la polio y muchas más. Veamos, filmado por nuestros corresponsales de guerra, su forma de actuar. ¡Despierta! Es muy importante conocer a nuestros enemigos. Las bacterias se instalan en lugares favorables para poder proliferarse. Producen tosferina, difteria, tuberculosis, meningitis y muchas más enfermedades. Estos son estafilococos. Son peligrosos porque han aprendido a resistir a numerosos medicamentos. Hay que destruirlos sin piedad. Pero las 5 leyes biológicas nos dotan de la sabiduría y del conocimiento para saber que estos microbios están integrados dentro de un programa biológico con sentido y que hacia donde se encamina este trabajo suyo específico es la normalización, como podemos comprobar en una herida, como hemos dicho otras veces. Al final se repara, se cicatriza. Los microbios tienen muchas funciones, también eliminan los tumores, ahora lo iremos explicando todo paso a paso, y forman parte coherente con sentido y específicamente en un programa biológico. Se nos dice que hay unos tumores malignos, que hay otros benignos, que hay unos microbios o una flora intestinal bacteriana benigna, otros microbios que son malignos. Todo es dentro de este vocabulario maligno-benigno donde hay incomprensión del sistema en conjunto. Por eso la medicina convencional y la ciencia actualmente está llena de hipótesis. Hay que volver a remarcar que aquí estamos hablando de leyes. ¿Te imaginas que viéramos obreros en la calle trabajando, produciendo escombro, haciendo ruido con la maquinaria y nos quejáramos y dijéramos ¿para qué sirven? Siempre están generando basura, haciéndonos caer, tropezando con las cosas, crean una imagen muy fea en la ciudad, hay que quitarlos, hay que eliminarlos, ¿no? Sería absurdo, ¿por qué? Porque sabemos que están teniendo un papel de reparación de brechas y que finalmente lo que van a hacer es allanar la carretera para dejarla transitable. Con los microbios sucede lo mismo. Estamos centrados en lo que hacen, en lo que provocan, en los síntomas desagradables, sin fijarnos a vista de dron en lo que están haciendo dentro de un programa biológico y a dónde nos llevan finalmente. Si no se conoce la primera fase de un conflicto biológico donde se puede perder células, donde se ulcera la piel, por ejemplo, y ha habido pérdida celular, ¿cómo vas a saber que los microbios están en la segunda fase apareciendo para reparar esa brecha
creerás que han venido de fuera, te han infectado sin ningún sentido. Los gérmenes pueden hacer que el huésped se enferme. Los gérmenes salen del huésped y son transmitidos mediante contacto directo o indirecto e infectan al nuevo huésped. Los microbios son mediados siempre por el cerebro, o sea que los microbios, al igual que los conflictos, son individuales, igual que el cáncer. Al igual que no se nos ocurriría creer que un cáncer se puede contagiar de una persona a otra, los microbios sucede igual. Jamás te podré lanzar una bacteria, tú inhalarla, que se te desarrolle en cualquier zona del cuerpo y te genere la misma enfermedad que la mía o incluso otra. Eso es una barbaridad científica. Fíjate que estamos ante el mismo viejo paradigma, la metástasis, un cáncer se expande, se extiende, los microbios te invaden, te infectan, se contagia. Toda esta idea de contagio, la teoría del contagio, surge en la antigua Grecia, cuando se creía que el demonio de la enfermedad poseía a una persona, no sabían las causas de la enfermedad, y se creía que este demonio de la enfermedad que te poseía podía contagiarse a otra persona. Esa era la explicación que había entonces. Pues estamos en el siglo XXI con el mismo viejo paradigma, increíble, cuando ya hace más de 40 años ha habido un cambio de paradigma con leyes, 5 leyes biológicas y específicamente esta cuarta ley, el sistema ontogenético de los microbios, que viene a darle explicación coherente y lógica a los que llamamos síntomas o enfermedad dentro de lo que sabemos es un programa biológico. Y es que el ser humano ha sido creado para la supervivencia, bajo la intencionalidad de existir y vivir. Y todo lo que definimos como maligno en la salud no es más que incomprensión del sistema completo. Entonces, si tú y yo tenemos los mismos síntomas de resfriado, ¿no me lo has contagiado? No, hemos vivido la misma situación conflictual porque vivimos en familia y hemos pasado la misma historia. Y hemos hecho conflicto de ello. A lo mejor otra persona que estaba presente no ha hecho conflicto de la situación, por eso no pasa esos síntomas. Me gustaría ir adelantando más cosas, pero hay que ir poco a poco. Ya hablaremos del contagio, hablaremos también de Louis Pasteur, de Antoine Béchamp, del pleomorfismo, hablaremos de las películas de Hollywood, de cómo se potencia este viejo paradigma a propósito. Iremos, poco a poco desentrañando todo este tema que la verdad me apasiona. Ya sé que estamos pensando, pero los muertos que hay por infección, si no quitamos los microbios, van a matarte, van a enterrarte, funeral incluido. Varias cositas. Por el conocimiento profundo y extendido de estas leyes biológicas sabemos que la verdadera causa natural de muerte por enfermedad, por un programa biológico, es el edema cerebral. El edema cerebral es el causante de la muerte natural. Nunca los microbios directamente y nunca un tumor cuando no sea obstructivo. Aquí sucede lo mismo que con el cáncer. ¿Quién te dice que te mata el tumor o los tratamientos contra el cáncer? Existen las dos posibilidades. Con las leyes biológicas sabemos que es el envenenamiento y los tratamientos agresivos. Con las enfermedades infecciosas ocurre exactamente lo mismo. Murió de SIDA, murió de viruela, murió de ébola, de malaria. Lo mató la tuberculosis. ¿Cómo puedes saber si le mató la tuberculosis o le mataron los tratamientos antivirales, antibacterianos, antiinflamatorios, corticoides, toda esa actuación terapéutica sin conocer las leyes biológicas? Películas de Hollywood donde aparece la persona hecha polvo tosiendo con el pañuelito de sangre y luego muerta, las pandemias de tuberculosis, y hay que entrar mucho ahí a desgranar todo eso. En la actualidad casi 2.000 millones de personas llevan un asesino microscópico en sus cuerpos. Y la mayoría de ellas no lo saben. Una antigua plaga, la peste blanca, ha vuelto. Y esta vez nuestros medicamentos no pueden detenerla. Entonces, ¿jamás hay que quitar los microbios? Bueno, hay que conocer mucho las 5 leyes biológicas para afinar bien en la terapéutica. Sabemos que podemos aliviar síntomas también sin llegar a eliminar los microbios. Si estamos en vagotonía, que es donde están actuando los microbios, podemos aumentar a simpaticotonía para aliviar también el dolor, sin eliminar los microbios. Siempre, en la medida en la que se pueda, intentaremos evitar lo que el cerebro está ordenando y mediando. Pero luego habrá casos, evidentemente, en los que haya que actuar quitando microbios, a ser posible con el dióxido de cloro antes que con antibióticos citotóxicos. Pero remarco que lo principal sería no eliminar los síntomas, no eliminar los microbios, porque cuando volvamos a cursar el mismo conflicto, esos microbios después no van a estar disponibles. Una de las funciones de los microbios es eliminar tumores, entonces si no están disponibles no podrán eliminar con eficacia ese tumor, por lo tanto puede ser una complicación seria. Así que a toda costa evitaremos eliminar los microbios y ayudarnos, en caso de que tengamos una sintomatología muy desagradable, ayudarnos con simpaticotónicos.
Bueno, ya sabemos que el endodermo, los tejidos que derivan de la capa germinativa del endodermo, es regida por esta zona. Por ejemplo, los alveolos pulmonares, como ya vimos, cuando sufrimos un conflicto, una situación de miedo a la muerte, los alveolos pulmonares aumentan, sería esta fase, estamos tranquilos, de repente surge una amenaza mortal y los alveolos, las células alveolares comienzan a multiplicarse. Una vez resuelto el conflicto, para que esas células se expulsen, entonces aquí actuará la micobacteria de la tuberculosis. Por lo tanto, en los tejidos que derivan del endodermo, en esta segunda fase van a actuar las micobacterias y los hongos. Y esto es así siempre. En los órganos que derivan del mesodermo nuevo, que se rige por el cerebelo, o sea que están en esta zona, por ejemplo las glándulas mamarias, ocurre algo similar. Cuando se entra en el conflicto, aumentan las células en esta primera fase y una vez resuelto, en la segunda fase, aquí actuarán las micobacterias, la micobacteria de la tuberculosis. En estos ambos casos sucede una cosa muy curiosa y es que cuando hay multiplicación celular, como es en esta fase, un anatomopatólogo te dirá que esas células son mutaciones, son diferentes al resto, han mutado, por lo tanto son malignas, están en crecimiento. Claro que han mutado porque la naturaleza es tan específica y tan maravillosa y tan consentido que cuando la micobacteria de la tuberculosis tenga que remover y eliminar en esta fase las células que se han creado de más, aquí ocurre igual. Por ejemplo, las glándulas mamarias, un tumor maligno de pecho, cuando se resuelve el conflicto, aquí actúa la micobacteria tuberculosa, eliminando y removiendo esas células de más que tienen un ADN diferente. ¿Por qué? Para que la micobacteria reconozca por ese ADN diferente a estas células creadas para este momento concreto y las elimine sin tocar el resto de células. O sea, para que veamos la especificidad y el sentido que cobra todo a la luz de la nueva medicina. Claro que tienen un ADN diferente, pero no son mutaciones sin sentido. Es que luego las micobacterias y los microorganismos las van a detectar y son esas las que van a eliminar, las del ADN diferente. Dos de estos genes directamente implicados en el desarrollo del cáncer de mama y de ovario son los denominados BRCA1 y BRCA2. Aproximadamente un 10% de las mujeres que padecen un cáncer de mama en su vida tienen una mutación en uno de estos genes. Estas mutaciones se heredan de cualquiera de los progenitores y se heredan por igual a toda la descendencia, independientemente del sexo del hijo. Un hombre, un varón, que hereda esta mutación de uno de sus progenitores, aunque las posibilidades de padecer un cáncer de mama sean inferiores, el hecho de heredar la mutación implica que pueden desarrollar a lo largo de su vida otro tipo de tumores, como puede ser el de próstata, el de páncreas o el de colon. El estudio de estos genes lo tiene que recomendar un médico, generalmente un oncólogo, o bien el consejo genético. Se hace precisamente en aquellos casos en donde la familia tenga una alta incidencia de mujeres con cáncer de mama, una incidencia elevada de hombres con cáncer de mama, mujeres donde se haya producido un cáncer de mama bilateral, es decir, que haya ocurrido en las dos mamas, o en mujeres donde el cáncer de mama y ovario haya ocurrido al mismo tiempo. Familiares de todas estas personas, es recomendable que se realicen este tipo de test, siempre y cuando lo recomiende el consejo genético. Se sabe que las personas que no tienen una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2 tienen las mismas posibilidades que la población general para desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. ¿Qué debemos aprender de todo esto? Sobre todo prevención, 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 prevención. Independientemente de que una mujer sea portadora de una mutación en estos genes, debemos acudir al médico cada vez que veamos que notemos cualquier anomalía, cada vez que nuestra mamografía pueda dar algún tipo de imagen que sea sospechosa de una formación maligna y llevar un control muy exhaustivo de lo que es este tipo de análisis. En cualquier caso, la investigación continúa.